Apreciados hermanos, apreciados amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Berlín, en uno de los tantos parques que adornan esta ciudad alemana. Del maestro para los maestros. El título de la lección es Misión en favor de los poderosos. Como es nuestra costumbre, vamos a orar antes de iniciar la misma. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos un repaso más de esta importante lección. Permítenos ser instrumentos en tu mano, en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo el capítulo 16 y el versículo 26 y dice de la siguiente manera: ¿qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Precisamente durante esta semana vamos a estudiar lo importante que es para Dios alcanzar a aquellas personas a quienes Él les ha entregado dinero, fama o poder. ¿Cómo se puede manejar esta trilogía en medio de un mundo que es cada día más egoísta? 4 personajes vamos a estudiar. Y aunque la Biblia es un libro que fue escrito hace muchos años, quien lo creyera, contiene elementos que son típicos de la naturaleza humana, no importa los años. Al hombre le gusta el poder, le gusta la fama y le gusta la riqueza. No se importa si está ubicado en Norteamérica, si era una antigua civilización celta, si eran los vikingos, si eran los sumerios, no importa. La naturaleza humana posee en su ser este deseo de tener riquezas, poder y fama. Esta semana vamos a hablar acerca de 4 personajes que son célebres en la Biblia. Entonces, bienvenidos a esta nueva exposición del estudio de tu palabra y permitamos que sea Dios quien nos oriente y nos ayude a través de su Espíritu. El primer tópico, que correspondería al domingo 26 de noviembre, lleva como título Nabucodonosor. ¿Quién no ha oído hablar dentro del contexto cristiano de este célebre rey babilonio? Hay que entender algo. La teología adventista acepta el concepto de la expiación ilimitada. Esto quiere significar que no existe una expiación realizada por Jesús que solo comprometa a un grupo étnico o poblacional. Creemos que la muerte de Jesucristo y la expiación de Jesucristo fue por toda la humanidad y no únicamente, como ya expresé hace unos instantes, por un grupo poblacional de manera específica. El apóstol Pablo nos lo refiere en Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 4, donde él dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este contexto, entonces, vamos a encontrar que Dios ha deseado todo el tiempo generar vínculos con los hombres poderosos de la tierra. Nabucodonosor es el estratega, no solamente militar, es un estratega político, es un estratega arquitectónico y él va a ennoblecer lo que se conoció con el nombre del período neobabilónico. Este hombre llegó a construir una de las ciudades más fastuosas del mundo antiguo. Se dice, según Heródoto, que él construyó un palacio para una de sus reinas predilectas, que fue constituido en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero hablemos un poco del personaje. Nabucodonosor llegó al trono siendo aproximadamente de unos 18 años. Durante el tiempo que estuvo sentado en el trono, su mayor deseo fue desarrollar un ambicioso plan de gobierno que cobijara prácticamente el mundo de la época. En esas condiciones llega a la corte babilónica un muchacho desplazado, capturado, cautivo, prisionero por el ejército babilónico llamado Daniel con 3 amigos. En la corte babilónica, Dios sabía lo que tenía que hacer. Ese hombre, Nabucodonosor, tenía que ser aliado de Dios. Y Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor para que él estrechara la mano de Dios y se convirtiera
en un alfil de los tantos movimientos que Dios necesitaba realizar en esta tierra para el logro de los propósitos de Dios. Es en ese contexto donde Daniel aparece y donde Dios le permite a Nabucodonosor conocer quién es Dios. Dios se autorrevela a Nabucodonosor mediante una experiencia onírica, mediante un sueño. Nabucodonosor es llamado por Dios para que colabore con los designios divinos. La historia nos dice que finalmente este hombre, a pesar de que tuvo algunos momentos en donde quiso alejarse y hacer su propia voluntad, como lo demuestra el capítulo 4, finalmente este hombre llegó arrepentido a los pies de Dios. De Nabucodonosor no dice nada más la historia bíblica, tampoco dice mucho la historia secular. La pala arqueológica no nos trae tampoco mayor información tocante a la existencia de Nabucodonosor después de los episodios narrados en el texto bíblico. Pero lo que creo yo, apreciados hermanos y amigos, y capaz que tú no estés de acuerdo conmigo, pero en mi humilde opinión creo que voy a conocer a Nabucodonosor, porque lo último que él dice en la Biblia es que él reconoce a Dios, que él adora a Dios y que él espera que todos los súbditos de su reino puedan también rendirle el homenaje que Dios se merece como el verdadero y absoluto soberano de la tierra y del universo. ¿No crees tú que vale la pena que nosotros también entendamos que así como este hombre fue tocado por Dios, hay muchos personajes famosos y poderosos en el tiempo actual que deben ser alcanzados? Aquí estamos hablando de un rey poderoso, de un monarca extraordinario. Este hombre tipifica a estos grandes hombres que están en la actualidad ostentando cargos de autoridad, que en estos momentos son los líderes de las principales potencias del mundo. ¿Crees tú que Dios o a Dios le queda chiquito acercarse a esos pequeñitos gobernantes si se comparan con él, que es el poderoso gobernante del universo? Pidámosle a Dios que nos dé, si es la posibilidad, la oportunidad de llegar a esas personas y enseñarles que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es el Dios de los cielos. El frío que está haciendo en estos momentos es bastante intenso. No estoy acostumbrado a estas temperaturas tan bajas, pero vale la pena haber hecho este esfuerzo. Algunos se preguntarán qué estamos haciendo acá en Berlín. Bueno, vinimos precisamente a realizar unas cuantas predicaciones y aprovechamos también la oportunidad para visitar algunos lugares, pero nos encantó este parque, tranquilo, sereno y básicamente en medio de un ambiente natural, que es lo que más nos interesa. El personaje que vamos a estudiar es un personaje militar. El segundo tópico lleva por título Naamán y corresponde al estudio del día lunes 27 de noviembre. ¿Quién fue Naamán? La Biblia dice que Naamán fue un general del ejército sirio. Fue un hombre poderoso, era valiente, era un tipo que era famoso. Acuérdense, estamos hablando de una figura militar. Hoy quiero hacer énfasis, qué importante sería para nosotros alcanzar también a los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas del país al que tú pertenezcas. Esas personas no están exentas de oír la palabra de Dios. Ellas no están excluidas del reino de los cielos. Los grandes generales, los grandes comandantes de las fuerzas aéreas, las navales, las terrestres, de infantería, cualquiera que sea el nombre que tengan, también son objeto del amor de Dios. Y la historia nos demuestra que a Dios le interesan estos grandes hombres de la milicia. Naamán es un ejemplo viviente de este caso. Naamán tenía una peculiaridad, era valiente, era muy famoso, era muy poderoso, pero tenía una enfermedad terrible para la época. Tenía lepra. En esas condiciones, por casualidad, una muchachita que él había raptado, le dijo que en Israel existía un profeta que le podía curar de esa terrible enfermedad. Alentado por la esperanza,
Naamán le comentó a su rey lo que esta niña le había dicho. El rey manda una carta al rey de Israel diciéndole que tan pronto Naamán llegase allá, que lo atendiese y que lo sanase. El rey de Israel se sorprendió y se asustó y pensó que esta era una estratagema que estaba utilizando el rey de Siria para buscarle la guerra, porque ¿cómo podía él sanar a ese hombre si él no tenía esa capacidad? En esas condiciones de la preocupación del rey, Eliseo es notificado de esto. Y entonces Eliseo entra en escena y ya sabemos lo que ocurrió. Naamán fue leproso y volvió sano. Naamán representa también a los paganos que no tienen el más mínimo concepto de Dios y regresó de Israel convertido en un nuevo hijo de Dios. Naamán, como todo personaje que todavía no conoce a Dios, hizo dos peticiones inusuales. La primera fue que pidió llevar cargada 2 mulas con la tierra de Israel. ¿Qué tenía en mente Naamán? La cosmovisión de estas naciones paganas incluía el sentir de que la tierra de ellos era la tierra sagrada. Por eso, cuando Naamán regresa de Israel, él pidió autorización para llevarse 2 mulas cargadas con esa tierra, entre comillas, sagrada de Israel, y sobre la cual él se arrodillaría de ahora en adelante, porque ahora él consideraba de que su tierra natal, Siria, no era la tierra sagrada, sino la tierra de Israel. Es curioso que Dios incluso permite este tipo de accionar, porque ese hombre está conociendo a Dios. Y la segunda petición que hace Naamán pidió permiso a Eliseo y le dijo, Señor, yo le voy a pedir a usted un permiso. De ahora en adelante yo solamente voy a adorar a Dios, al Dios de Israel. Pero Señor, usted sabrá que yo sirvo a mi rey. Yo tengo unos compromisos contractuales, laborales. Yo soy el general del ejército y tengo que hablar constantemente con mi rey. Adicional a esto, el rey me pide con mucha frecuencia que lo acompañe al templo para adorar a su Dios. Entonces, profeta Eliseo, usted me puede dar permiso para que cuando yo vuelva allá y me toque inclinarme, porque mi rey se inclina, usted me da permiso para que yo me incline, pero sepa usted que yo no lo voy a adorar de corazón, porque yo adoro al Dios del cielo. ¿Saben? La respuesta que dio el profeta Eliseo es una respuesta que nosotros debemos analizar, y es no impedir el crecimiento espiritual de una persona neófita. No podamos nosotros convertirnos en un obstáculo para el crecimiento de estas personas. Eliseo le dijo, ve en paz. ¿Sabes? Posiblemente tú te vas a encontrar con personas que todavía no gozan del conocimiento que tú tienes. No arrojes, por favor, el crecimiento espiritual de esa persona. No te constituyas en una barrera, en un impedimento, en un obstáculo. Ayúdalos a crecer. Poco a poco Dios los va llamando, pero cuando estas personas toman la decisión es porque el Espíritu Santo los ha convertido sinceramente. En la persona de Naamán encontramos entonces representados a esos grandes militares que Dios también espera alcanzar. Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de conocer a un gran general para poder presentarle a ellos también el mensaje del gran comandante del reino de los cielos. El tercer tópico lleva como título Testificar a los instruidos, Nicodemo, y corresponde al estudio del día martes 28 de noviembre. En esta ocasión me voy a dar el permiso de decir que Nicodemo representa hoy a los grandes teólogos, a los grandes líderes religiosos de todas las religiones del mundo. Nicodemo es descrito en la Biblia como un hombre culto. Era un gobernante de los judíos y Jesús se refirió a él como un maestro de la ley, como un maestro de Israel. Nicodemo se sabía perfectamente la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento de los judíos. Se lo sabía a la maravilla. Era un hombre que tenía sed espiritual de Dios, era un hombre sincero. Desde una perspectiva humana, prácticamente Nicodemo
Era todo un personaje muy religioso, no tenía tacha. Era un hombre muy querido por el pueblo, era poderoso, era rico, posiblemente era un verdadero cristiano. Pero las apariencias engañan, queridos. Las apariencias engañan. Detrás de esa vestimenta rica, ostentosa, detrás de este encopetado líder, detrás de este gran teólogo, se escondía un hombre que tenía temores. Era un hombre que tenía miedo al qué dirán. No podía decirle públicamente a Jesús, me interesa lo que tú estás diciendo. Así que aprovechó el disfraz de la noche y se acercó a ese humilde maestro que no tenía ningún galón, hablando en términos militares, no tenía charreteras, no tenía ningún título, era un humilde maestro, pero que lo había impactado la única vez que lo escuchó. Fue a Jesús y le preguntó, Maestro, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios. Y comenzó a tratar de darle una especie de lisonja a Jesús. Él pretendía, de esta manera, hacer lo mismo que hacían los líderes religiosos de su época. Eran personas muy susceptibles al soborno, al elogio, pero se encontró con que Jesús no le siguió el juego, sino que le dijo, mira Nicodemo, yo sé a lo que tú has venido. E inmediatamente le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto desarmó completamente a este hombre. Detengámonos un momento en la historia y tratemos de hacer una aplicación actual. ¿Saben? Hay muchos hombres religiosos, muchos líderes religiosos, pastores de grandes congregaciones, que usted los ve como si fuesen unas estrellas inalcanzables. Pero en el corazón de esas personas, muy seguramente, puede haber sed del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estarías tú en capacidad de acercarte a esa persona? ¿Tienes tú el suficiente fundamento como para poder llegar y exponerle lo que a ellos les hace falta? Muchas veces nosotros, queridos, nosotros mismos ponemos unas barreras infranqueables porque pensamos que los únicos que pueden ser salvos son los adventistas del séptimo día. Y no es así. Hay mucho pueblo que Dios tiene fuera. Me parece un despropósito que nosotros, aunque yo soy consciente de que el mensaje que como adventista predico es el correcto, me parecería un despropósito pensar que solamente nosotros nos vamos a salvar. 8.000 millones de seres humanos pueblan la tierra. Los adventistas son cerca de 30 millones. ¿Ustedes creen que Dios va a despreciar 7.970 millones de seres humanos y no los va a tener en consideración? El llamado que yo te hago hoy a ti es, así como Dios llamó a Nabucodonosor, así como Dios llamó a Naamán y ahora está llamando a un líder religioso, también debemos apuntar a estos hombres de Dios en la actualidad. Puede que estén equivocados. Nosotros también lo podemos estar. Puede que a ellos todavía les falte algo. A eso Dios nos va a enviar para darles a ellos lo que le haga falta. Un día me encontré con un doctor en una universidad colombiana llamada Universidad Pontificia Bolivariana. En esa universidad cursé un diplomado y con este doctor, que es un gran amigo mío de apellido Mosquera, no voy a dar más el nombre porque de pronto él se me vaya a molestar, aprendí de él algo, la humildad de un intelectual, pero también me llamó la atención la apertura de mente que él tenía. Él me hizo la revisión de un manuscrito, de un libro que habíamos escrito y fue muy afable en entender algunos puntos de vista que habíamos expuesto allí. Me llamó la atención cuando me dijo, esto que tú escribiste no lo había analizado, así que muchas gracias. Queridos, el espíritu de profecía a nosotros nos dice que debemos alcanzar a esas personas también. Ojalá y nosotros dejemos a un lado tanta prevención y nos pongamos en manos de Dios para alcanzar a esos líderes espirituales y religiosos que necesitan ser alcanzados y escuchar también la palabra de Dios. El cuarto tópico corresponde al estudio del día miércoles 29 de noviembre y lleva como título Misión en favor de los ricos. Hoy voy a hablar de un personaje muy célebre en el texto bíblico. Hablamos del joven rico.
A este joven hoy lo voy a asimilar con los grandes industriales, los dueños de grandes conglomerados, de fábricas, de empresas poderosas. ¿Cuántos hombres de fábrica, cuántos industriales conoces tú? ¿Crees tú que estos poderosos están exentos también del reino de los cielos? ¿Crees tú que los hombres que manejan los grandes conglomerados económicos, los emporios económicos, los emporios bancarios, Dios no los tiene en consideración? Déjame decirte que no es así. En la historia del joven rico encontramos las bases, los principios fundantes de lo que Dios piensa de aquellos a quienes Él les ha otorgado las riquezas. Estos hombres deben ser alcanzados también por la palabra de Dios. Deben ser alcanzados por nosotros. Ellos han sido privilegiados por Dios. A ellos Dios les ha confiado uno de los talentos que pueden ser hábilmente utilizados para el engrandecimiento de la causa de Dios, como es las riquezas. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, llama la atención que el texto evangélico dice, lo amó. Esto es muy significativo. El amor de Jesús no está solamente direccionado a los pobres. El amor de Jesús es por todos los seres humanos. Ya hemos visto cómo amó a Nabucodonosor, cómo amó a Naamán, cómo amó a Nicodemo. Ahora encontramos a un individuo que no ostenta nada. No tiene poder en cuanto a política se refiere, no tiene armas, no tiene la teología de Nicodemo, pero tiene el dinero. Y Jesús lo amó. Y entonces el joven, ustedes conocen la historia que es muy, muy conocida, le dice el joven rico, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús va en consonancia con su pregunta. Le dijo, ¿tú por qué me llamas bueno? Tú sabes que el único bueno es Dios. Más o menos lo que Jesús le estaba diciendo a este muchacho es, si tú me dices bueno, es porque estás reconociendo en mí un aspecto divino que otros no quieren reconocer. Y eso le llamó la atención a Jesús. Acto seguido Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Era ese el propósito de Jesús? No. Si Él le había entregado, si Dios le había entregado a este hombre el manejo de las riquezas, el propósito de Jesús no era que Él quedara en la inopia, que Él quedara convertido en un paupérrimo. No, era para probarlo y decirle al joven rico dónde está realmente ubicado tus grandes afectos. La respuesta de este muchacho descorazonó un poco a Jesús. Dice la Biblia que el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Oh, hermanos y amigos, el hecho de que este joven rico haya reaccionado de esta manera no significa que todos los hombres ricos y los hombres potentados vayan a reaccionar del mismo modo. Tenemos una responsabilidad. Debemos llegar a donde están estos hombres de dinero, presentarles la clara palabra de Dios. Hay muchos de ellos que estarían dispuestos a aceptar los caminos de Dios, pero hay demasiados intereses en juego. Dios utilizará tal vez al más humilde de sus hijos para llegar al corazón de estas personas. Pero por lo pronto podemos nosotros entender que así como este joven rico, también tenemos otro personaje que es Zaqueo. Este correspondería a los que trabajan en la política, a los que están encargados de los impuestos. No sé cómo se llama en tu país la agencia que recauda los impuestos. La mayoría de nosotros, los ciudadanos de a pie, debo confesarles, miramos con malos ojos a esas personas porque consideramos que son rateros. Ustedes saben que no estoy exagerando la nota. Muchos de ellos se llenan sus arcas a costilla de los impuestos que logran por allí birlar. Zaqueo era uno de ellos. Pero a esos políticos que podemos determinar un poquito como corruptos, también Dios los quiere alcanzar. ¿Cómo los podemos alcanzar? Yo no te puedo decir en estos momentos cuál es la táctica especial. Lo que sé es que hay hombres dentro de la política que han sido alcanzados por Dios y luego se han convertido
en eficientes misioneros para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Bien, queridos, estamos casi llegando al final de esta lección y quiero invitarte para que le des like a este video, para que te suscribas y sobre todo, compártelo. ¿Oíste? Vamos a seguir en el estudio con otro tema muy interesante que viene a continuación. La semana pasada formulamos la pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor acto filántropo o filantrópico? La respuesta no existe porque eso depende de ti. Efectivamente, cada uno de nosotros debe haber sentido alguna sensación de bienestar, de gratitud por haber contribuido a la felicidad de alguna persona. Hoy estoy transmitiendo con el muro de Berlín o lo que queda del muro de Berlín a mis espaldas. Son muchas las personas que han venido a este lugar para conmemorar o rememorar las crueldades a las que el ser humano es capaz de llegar contra su prójimo. Frente al muro de Berlín, o teniendo el muro de Berlín aquí a mis espaldas, la pregunta que te hago a ti hoy es, ¿cuál es para ti en estos momentos la mayor crueldad que el ser humano puede estar efectuando contra su prójimo? ¿Cuál es la mayor crueldad que el ser humano efectúa contra su prójimo? Déjame tus comentarios y seguiremos informando. Bendiciones. El quinto y último tópico lleva como título Misión en favor de los poderosos y corresponde al estudio del día jueves 30 de noviembre. ¿Saben? Dentro de las múltiples habilidades que tenía nuestro Salvador, Él tenía la capacidad de hacerse amigo de los poderosos. En la lección del día de hoy vamos a analizar cómo las personas que tienen mucha influencia pueden ser también alcanzadas por el Evangelio, porque Dios las necesita con fines posteriores. Vamos a hablar hoy de José de Arimatea, aunque también versa sobre Nicodemo. De Nicodemo ya estuvimos hablando un poco. ¿Quién fue José de Arimatea? Este fue un hombre que también se destacó. Pertenece al Sanedrín, pero es de este tipo de personas que no dan un paso sin antes estar absolutamente seguros de que el paso que están dando es el correcto. Él había oído hablar de Jesús. Muy posiblemente lo había conocido personalmente. De esto la Biblia nada dice, pero lo inferimos. Pero José de Arimatea no estaba muy seguro de que Jesús realmente fuera el Mesías que tantos estaba esperando. Aunque era un hombre influyente, era un hombre también estudioso, muy culto, muy observador. Y cuando Cristo murió, y cuando él se dio cuenta que efectivamente ese humilde maestro de Galilea cumplía con todos los requisitos para ser aceptado como el Mesías, públicamente José de Arimatea lo aceptó. No le tembló el pulso, no dejó a un lado el que dirán y se presentó delante de Pilato a reclamar el cuerpo de Jesús para darle cristiana sepultura. Esto es muy interesante, ¿saben? Que en el momento cuando el pobre Hijo de Dios, humanamente hablando, no tenía quien velase por él, cuando los paupérrimos seguidores de Jesús no tenían cómo hacer valer sus derechos, Dios utiliza la figura de este hombre influyente para darle a su Hijo una sepultura de altísimo nivel. Jesús fue contado entre los ricos porque su acto mortuorio no consistió simplemente en echarlo en un hueco, sino que fue ubicado, sepultado en una sepultura donde a nadie se había puesto en primer lugar. Hasta este momento, nosotros observamos que José de Arimatea es un personaje incógnito, pero a partir de allí, el dinero, la influencia que él tuvo, la colocó todita en las manos de Dios. Y aunque él se volvió pobre, por haber entregado todos sus recursos a la causa naciente, a la incipiente iglesia cristiana, obtuvo grandes galardones. Yo no sé tú, pero qué interesante sería conocer a José de Arimatea, preguntarle qué fue lo que le impactó de la vida de Jesús, entre otras cosas. Evidentemente, hermano y amigo, no es fácil entablar una conversación con este tipo de personas. Posiblemente la primera fase
es la más difícil, la de entablar esta amistad. Una sugerencia que se nos da por parte de estos misiólogos que escriben la lección es no perseguir a estas personas. Tampoco tratemos de convertirlos a la iglesia adventista. Ganemos su confianza. Acerquémonos a ellos como quienes le deseamos hacer el bien. Ellos tratarán de colaborar en la medida en que ellos puedan sentirse libres de tomar sus decisiones y que no se sientan utilizados por un grupo cualquiera, sino que efectivamente este grupo, que en este caso la iglesia adventista o cualquier iglesia cristiana, tiene un propósito definido. No aprovecharse de ellos, sino que ellos aprovechen el evangelio para poder hacer buenas obras a las personas que los necesitan. Una segunda fase consistiría en iniciar un auténtico ministerio con ellos. A mí me llamó la atención un hombre que yo conocí hace algunos años en la ciudad de Medellín. Un hombre que gozaba de un prestigio muy importante dentro de la ciudad. Parte de sus recursos él los donó para la construcción de una iglesia. Cayó en un momento de desánimo. Sé que hoy se está levantando y por la gracia de Dios, cuando tú veas este video, mi querido amigo, cuyo nombre no mencionaré, pero tú sabrás que me estoy refiriendo a ti. Tú fuiste un hombre influyente. No decaigas en eso porque Dios te ha llamado. Hermanos y amigos, espero que cada uno de ustedes hagan apropiación de estos conceptos que han emanado de la palabra de Dios. Que podamos ser instrumentos en manos de Dios. Que podamos ser sabios, prudentes, que seamos muy éticos al momento de acercarnos a estas personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección. Muchísimas gracias por abrir las puertas de tu hogar a escuchar esta reflexión y espero que por la gracia de Dios nos podamos ver la próxima semana. Bendiciones. El maestro para los maestros.